En diciembre del 2014, Lima fue la sede de la 20ª Conferencia de las Partes, llamada COP20, encuentro internacional convocado por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que reunió a la mayoría de los países del mundo para tratar temas relacionados con los efectos del cambio climático y plantear estrategias para hacerle frente. Asuntos como la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura del planeta, la pérdida de la biodiversidad y la mayor frecuencia e intensidad de desastres naturales fueron los ejes de este magno evento. Los esfuerzos globales como COP20 muestran que los cambios climáticos que están afectando a nuestro planeta son asuntos que le conciernen a todos. Por ello, la única manera de enfrentar los problemas ambientales que están amenazando la supervivencia de la especie humana y de la vida en general es que los diferentes gobiernos del mundo y la ciudadanía en general unan sus esfuerzos para encontrar soluciones conjuntas. Soy Jaime Buitrón Cruz y hoy analizaremos el tema la crisis ambiental y el cambio climático. En el Perú y en el mundo existen actualmente una serie de problemas ambientales territoriales, pero no solamente territoriales, sino también ambientales que afectan la vida humana. Esta problemática ha causado una crisis ambiental cuyo principal expresión es el cambio climático. Este cambio climático que tiene como una de sus principales causas la contaminación ambiental. Por ejemplo, la calidad del suelo, la calidad del aire, la calidad del agua. Parte de esta problemática ocasiona ¿qué cosa? Ocasiona conflictos socioambientales. Conflictos socioambientales en cuya resolución es necesaria la participación de los actores sociales, es decir, el pueblo, los empresarios, los industriales y también el Estado. Estos agentes también juegan un importante rol en la prevención de riesgos. Para resolver esta situación, es fundamental que los gobiernos y la ciudadanía actúen coordinada y creativamente. Los problemas ambientales son un conjunto de situaciones de origen esencialmente humano que afectan de modo negativo el ecosistema y los principales problemas ambientales en el mundo. Vamos a ver estos problemas ambientales en tres enfoques: en el medio rural, en el medio industrial y en el medio marino. Por ejemplo, ¿qué problemas ambientales en el medio rural encontramos? Mencionemos algunos. La tala de árboles, que provoca gran erosión al dejar desprotegido el suelo. Tenemos también las centrales hidroeléctricas, que derraman sus aguas calientes en los lagos y embalses de los ríos. Y esto obviamente que modifica todo el hábitat natural de todos los seres vivos. Otro, también tenemos la sobreexplotación de los recursos naturales, que origina una pérdida del equilibrio natural y todo lo que es el impacto del paisaje. En el medio industrial, en el medio industrial vamos a encontrar nosotros los humos contaminantes. ¿Los humos contaminantes de quién? Los humos contaminantes de las industrias, ¿no? Que se unen al agua de la atmósfera, ¿no? ¿Y qué va a pasar allí con el agua de la atmósfera? Originan nubes ácidas. De igual manera, la lluvia ácida que quema los árboles y contamina el agua. Los vehículos, la gran cantidad de vehículos que hay en el mundo que queman gasolina y que queman petróleo y expulsan dióxido de carbono acompañado de monóxido de carbono. En el medio marino, en el medio marino los mares se han convertido en el depósito de bidones de productos radiactivos y contaminantes. De igual manera, en un basurero de gran cantidad de residuos que vierten allí en la población, en los ríos, y luego que eso van a parar en los mares. Ahora, ¿qué causas
son los ¿qué causas son parte de los principales problemas ambientales? Uno de ellos es lo que nosotros conocemos como la explosión demográfica. Desde hace unos 150 años, la población humana ha experimentado un creciente y acelerado aumento de la población como consecuencia de los progresos científicos, de los progresos tecnológicos y por los avances sobre todo de la medicina, que ha elevado la esperanza de vida de los seres humanos. Es decir, que hoy viven más los seres humanos. Actualmente la población mundial largamente supera los 7.000, escuchen bien, 7.000 millones de habitantes. Este incremento, ¿qué genera? Obviamente, genera un gran impacto en todo el planeta. Otra causa principal de estos problemas ambientales, que deriva de esta primera, es la demanda creciente de energía. A mayor cantidad de población, mayor consumo de energía. No solamente para las industrias, sino para las viviendas. A mayor explosión demográfica, hay también necesidad de obtener mayor cantidad de materias primas para poder satisfacer las necesidades. Entonces, ahora bien, estos problemas del medio ambiente han provocado crisis ambiental. Con importantes efectos sociales y con efectos económicos. Además, el efecto invernadero está produciendo ese calentamiento global, fenómeno que origina los grandes cambios climáticos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, la crisis ambiental. Un poco de su historia. El ser humano ha producido impactos sobre el medio ambiente desde que apareció en la Tierra, como hombre, desde que se desanimalizó. No obstante, ese impacto tuvo su punto de quiebre en la primera revolución industrial. Hoy que estamos ya en la cuarta revolución industrial. En la primera revolución industrial fue el punto de quiebre para el inicio de esta crisis ambiental. Este proceso ha generado una crisis ambiental cuyos efectos visibles son la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, también la escasez de agua, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la intensificación de los fenómenos naturales que da como resultado los desastres naturales. Esta crisis tiene efectos sociales y también tiene efectos económicos, con un alto costo para el Estado, pero también para toda la población mundial. ¿Qué efectos sociales? Bueno, lo vivimos en carne propia. Influye negativamente en la salud, ¿no? Con enfermedades broncopulmonares, ¿no? Especialmente en los niños y en los adultos mayores. Otro efecto social, el agotamiento de los recursos que ha hecho evidente la necesidad de frenar ya el crecimiento poblacional. Y al buscar que frenar el crecimiento poblacional es un efecto social. Efectos económicos, la desigualdad y la pobreza. Lamentablemente, hay muy poquitos que tienen mucho y la mayoría que no tiene nada. Otro efecto económico, las grandes industrias que buscan obtener grandes ganancias sobre la base de la explotación de los recursos naturales. Muchas personas carecen de condiciones mínimas, ¿no? Y mientras que unos pocos se enriquece con ello. El impacto del cambio climático está produciendo entonces, jóvenes, una serie de efectos dañinos sobre la vida de la Tierra. Uno de ellos tiene que ver con el incremento de los fenómenos y desastres naturales. En el Perú, permanentemente, ya el fenómeno del Niño. Ahora, hablemos sobre el impacto del cambio climático sobre la vida de la Tierra. ¿Cuáles son los principales efectos de este cambio climático de la Tierra? Veamos, uno de ellos es el aumento de la temperatura del planeta. La concentración del CO2 en la atmósfera ayuda a determinar la temperatura de la superficie terrestre. Tanto el dióxido de carbono como la temperatura
ha incrementado notoriamente esos niveles desde los años de 1950. Segundo, el desgaste de los biomas polares. El aumento de la temperatura en el planeta acelera el descongelamiento de los casquetes de los hielos de los polos. Dentro de poco, pues, lo que es el polo norte y el polo sur cubrirá gran parte de la superficie terrestre. 3. La desaparición de los glaciares en zonas tropicales. Las cordilleras cercanas a la línea ecuatorial tienen glaciares en sus cumbres. No obstante, en los últimos años, la cantidad de glaciares en esta zona han disminuido debido al incremento de la temperatura y a la aceleración del proceso del descongelamiento. Ello también origina que se pierdan nuevas reservas de agua dulce, vital para la vida humana. Una cuarta es la elevación del nivel del mar, debido al proceso acelerado del descongelamiento polar, como le dije hace unos instantes, y del hielo en otras partes del mundo. Entonces, el nivel del mar está aumentando. El nivel de los océanos se ha elevado en los últimos años, se ha elevado mucho. Según estudios, habrían subido 18 centímetros aproximadamente durante todo el siglo XX. ¿Ya? Entonces, esto que está ocurriendo, que está más o menos en peligro, ¿no?, gran parte de los litorales o de las costas de los continentes, afectando a las costas, ¿no?, y la vida de la población que vive cercana a ella. ¿No? Siguiente, el aumento de los fenómenos naturales. Los pronósticos indican que el incremento de la temperatura traerá como consecuencia que huracanes y tormentas tropicales aumenten su frecuencia e intensidad, no solamente en las zonas conocidas, sino también en otros lugares. Y otro último, el incremento de las enfermedades tropicales. El aumento de la temperatura ocasiona que los microorganismos que causan enfermedades se hagan más fuertes, muten rápidamente y se expandan sus campos hacia una acción más allá de las selvas tropicales. Es el caso de la malaria y la fiebre amarilla que ya también hay en la costa. Y todo ello nos ha producido a la población un estrés. ¿Y cuál es el estrés? Hoy carecemos de un estrés llamado el estrés hídrico. Hablemos del estrés hídrico. Según las Naciones Unidas, el estrés hídrico se presenta cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible en un periodo determinado. ¿Cuántas veces en su casa de ustedes le cortan el agua y cómo se siente la madre o ustedes mismos? Ahora a nivel mundial, imagínense. Esta situación también se genera cuando el uso del agua es restringido, por lo que acabo de decir, es restringido debido a la baja calidad que hay. De acuerdo con los indicadores internacionales, un país ingresa a estrés hídrico cuando tiene menos de 2.000 metros cúbicos por habitante por año. En el Perú, la costa muestra un nivel de 2.025 metros cúbicos por habitante, por lo que significa que estamos a punto ya de entrar a esta crisis. 2.025 metros cúbicos. Si llega a 2.000 ya prácticamente estamos en ese nivel. Para resolver esta problemática es necesario hacer un uso racional del agua, tanto para la vida humana como para las actividades económicas. ¿Ya? Entonces, ahora finalmente vamos a hablar de los desastres naturales. Estos desastres naturales que en realidad es más frecuente. Un fenómeno natural es una situación que se presenta cambios inusuales en la naturaleza, como producto de la dinámica entre los elementos que la conforman sin la participación humana. Sin la participación humana. Es natural. Los fenómenos naturales suelen ser cíclicos o recurrentes, y la frecuencia con la que sucede puede estar determinada por diversos factores. Debido al cambio climático, la intensidad de los fenómenos naturales ha aumentado en los últimos años. Según su origen, se pueden clasificar en fenómenos geológicos, que son los que ocurren como producto de la interacción de las capas internas de la Tierra con las placas tectónicas.
Por ejemplo, los sismos o las erupciones volcánicas. Otro fenómeno, los fenómenos geomorfológicos, son los que originan en la superficie terrestre y varían la configuración del relieve. Entre ellos tenemos los derrumbes, los deslizamientos, los chokyas y los aludes. Otro tercer fenómeno natural tenemos los meteorológicos o los oceanográficos. Son los que se originan en la atmósfera, ¿ya? O los océanos. Por ejemplo, los huracanes, las tormentas eléctricas, las lluvias, el arco iris, las sequías, las heladas, las auroras polares, los maremotos, etc. Los fenómenos biológicos son producidos por la interacción entre los seres vivos y su entorno alterado. Por ejemplo, las epidemias ya y las pandemias y también las plagas, como lo que vivimos hoy en día, esta pandemia. Finalmente, los desastres naturales se producen cuando un fenómeno natural afecta a una población. No obstante, también existen desastres originados por actividades humanas, ¿ya? En ambos casos, las actividades económicas, las relaciones sociales y el medio donde se desenvuelven las personas sufren efectos dañinos. En conjunto, el conjunto de acciones orientadas a evitar las consecuencias adversas de un fenómeno natural tiene que ver mucho para que nosotros como seres humanos debemos de prevenir y elaborar un plan de riesgo y contribuir todos, desde el gobierno y la ciudadanía.